El cuaderno 15, que es uno de los cuadernos, el tercero de los cuadernos que hemos llamado vocacionales. No quiere decir esto que todo el cuaderno y todos sus contenidos y toda la propuesta necesariamente sea solo sobre el tema de la vocación específica de la que aquí hablamos, que es la vocación a la vida religiosa, pero sí que todo de algún modo termina aterrizando en esta propuesta o en esta exposición de lo que es esta llamada. No pueden saber los chavales, primero, si tienen vocación, si no han descubierto que ser cristiano es tener vocación, y luego tampoco pueden descubrir dentro de la vocación cristiana si el Señor les llama al matrimonio o a la vida religiosa o a la vida sacerdotal, si no es porque de algún modo reciben una catequesis sobre la vocación cristiana y sobre cada una de las vocaciones específicas. Por tanto, el objetivo de este cuaderno es mostrar de nuevo, como habíamos hecho ya en el cuaderno 13 y como de algún modo reiteramos en el 14, el 15, el 16, el 17, mostrar de nuevo que la vida cristiana es una llamada. Por tanto, el tema de la vocación de fondo, la llamada, la vocación cristiana en general, y luego dar también claves para que puedan encontrar el atractivo, en este caso, a través de este cuaderno, a través de esta unidad catequética, el atractivo de la vida religiosa. En la portada, pues sabéis que el criterio general es que aparezcan jóvenes en la portada, que ellos se puedan identificar, adolescentes o jóvenes. No vamos a poner unos adolescentes religiosos o religiosas porque no los hay, en el sentido de que quien hace ya unos votos ya no es un adolescente, lógicamente, pero sí de un religioso y una religiosa jóvenes no por priorizar a los jóvenes de los mayores, ¿no?, en la vida religiosa, sino por un poco en esta línea de la portada de que también haya una proximidad mayor en la edad, ¿no? Entonces, más cerca a ellos. Y luego una visión, evidentemente, desde el principio, desde la foto, de que la vida religiosa es alegre, ¿eh? Una vida religiosa que llena la vida, ¿no? Porque se ve un religioso y una religiosa que desbordan alegría. Incluso el hecho de que tengan entre las manos unos instrumentos musicales, pues es también, digamos, como un signo de conexión cultural, pues con algo que a todos los chavales les gusta, que es la música, ¿no? Entonces, bueno, de algún modo eso es lo que pretende la portada. El título del cuaderno, como siempre, está tomado del Evangelio, de la página central que luego veremos en la segunda parte, que es el texto mal llamado del joven rico, porque en el Evangelio en ningún momento dice que sea joven, dice que era rico, pero no dice que fuera joven. Pero bueno, desde el principio, ya desde los padres, no sé si desde los padres de la Iglesia o si de los primeros autores cristianos, ya muchos le ponían el nombre de joven rico, porque da la impresión de que el diálogo que tiene con Jesús es propio más de un joven entusiasta que quiere seguirle, y que luego, como bien sabéis, en la historia del Evangelio, pues termina sin dar un paso, ¿no? Pero ahí aparece. Y hemos cogido como título para toda la unidad catequética, como siempre, una frase tomada del Evangelio: lo miró con amor. Porque queremos ya desde el primer momento decir que la vocación cristiana en general y la vocación religiosa en particular es fruto de una mirada y de una mirada de amor. Es decir, se trata de una mirada porque es una llamada personal, pero es una llamada personal de amor, es una llamada de amor, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso ya queda clarísimamente en el título. Vamos ya a la primera parte con el pregúntatelo todo. La pregunta dar o darse. ¿Por qué esta pregunta en esta catequesis? Bueno, es evidente que si podemos identificar la vida religiosa con un concepto universal, no solamente religioso, sino humano, que describa esa vida, pues entre otros muchos conceptos, posiblemente el más apropiado sea el de darse. ¿Quiénes son los religiosos y religiosas? Las personas que se dan por completo. Es decir, no solamente dan lo que tienen, dan cosas de su vida, sino que se dan a sí mismo, ¿no? Es una llamada de exigencia de donación, ¿no? Entonces,
Por eso hemos elegido esa pregunta. Pero esta pregunta, yo siempre he recordado que las 27 preguntas del Pregúntatelo Todo, o son de estas 27, o son las 4 existenciales que ya planteaban los filósofos griegos: de dónde vengo, quién soy, la primera, de dónde vengo, a dónde voy, qué sentido tiene la vida, o son derivadas de algunas de estas. En concreto, ¿de cuál de las 4 existenciales principales podríamos derivar la pregunta dar o darse? Pues sin duda de qué sentido tiene la vida. Una primera respuesta a qué sentido tiene la vida puede ser que la vida tiene como sentido la donación. Solamente encuentra plenitud en la vida y sentido de la vida el que sale de sí mismo, el que se da, ¿no? Y en este sentido, pues es una respuesta también al sentido de la vida, ¿no? Dar o darse, también porque desde luego no responde a la profundidad de lo que significa dar un significado a la vida, dar un sentido a la vida, o reconocer un sentido en la vida, si uno solamente es generoso. Aquí, con dar o darse, ya estamos dando una pista de que en cristiano, vocación cristiana, y en vocación religiosa, no vale el dar, sino el darse, como aparece también en la película. La película, pues evidentemente la película es una película que muestra clarísimamente esto. Hay muchas películas muy buenas que muestran la vida religiosa, pero la mayoría de las películas que muestran la vida religiosa o son películas de santos religiosos, de santos fundadores, entonces ya son más películas que tienen que ver con un santo concreto, o son películas ya un poquito más antiguas, películas recientes que nos muestren esta donación de los religiosos, pues hay pocas y que están muy bien hechas. Una película que muestra esto claramente es de Dioses y Hombres. Como sabéis, fue una película que fue por parte de la no sé qué institución, la institución principal en Francia cinematográfica, de los directores de cine franceses, de la laica Francia, fue la que propuso a Hollywood. Cada país propone una como película extranjera, como película de lengua no inglesa para los Oscars. No lo recibió el Oscar a esta película, pero fue la candidata que presentó la laica Francia, ¿no? ¿Por qué? Porque es una película que conmovió a toda la sociedad francesa, que tuvo un éxito enorme cuando se estrenó en Francia, porque muestra la vida de unos religiosos franceses, la historia real. Lo primero que tenemos que decir de esta película es se trata de una historia real. No solamente porque lo que narra es real, sino porque hasta cada pequeño detalle de la película, conversación por conversación, porque es una película que tiene muchos valores, desde el valor fotográfico, el valor de la música, el valor desde el punto de vista cinematográfico, pero tiene por supuesto un valor importantísimo que son los diálogos. Todos los diálogos que aparecen en la película son reales. ¿Por qué? Porque son del diario que hacía uno de los religiosos, que era el mayor de todos, que escribía todas las... Sobre todo, hay mucha parte de la película son las conversaciones que tienen en el claustro, que tiene la comunidad, cuando se reúne la comunidad de estos monjes, y de todo eso había acta, de todo lo que se decía en las reuniones. Este es el único superviviente. El que escribía esto es el único superviviente, que es el que por eso hemos querido meter entre las escenas de la película cuando se mete debajo de la cama, porque era muy pequeñito, era el más viejo y muy pequeñito, y es real, en la historia real es así, ¿no? Aparece aquí en Alfa y Omega, aparece el personaje real, no el actor, ¿no? Entonces, bueno, pues él pudo después contar todo como habían sido sus últimos días. Lo pudo contar, y no solamente lo pudo contar, sino que es que tenía por escrito las conversaciones. Y todo el guión de la película está basado con eso, con lo cual la película es fidedigna a esta historia real maravillosa, ¿no? Otra razón importantísima del valor de esta película. Fijaros, hemos elegido en las escenas también una escena maravillosa por el tema de los diálogos. En este caso, el diálogo que tienen con una familia musulmana. Sabéis que ellos, en el entorno en el que estaba, eran todos musulmanes. Había una relación maravillosa con la comunidad musulmana. Y aquí aparece
una descripción de la vida religiosa única, poética, teológica, de un valor inmenso, ¿no? Que es cómo se ve a sí mismo un religioso y cómo le ve ya no solamente la comunidad cristiana, sino quien tiene ojos positivos a una comunidad musulmana, cómo ven a un religioso. ¿Cómo se ve a sí mismo un religioso? Con humildad y con enorme disponibilidad. Nosotros somos pájaros que podemos ir de una rama a otra, como diciéndole a esta comunidad, bueno, nuestro monasterio está aquí, pero podemos ir a otro monasterio, a otro sitio, se puede fundar otro monasterio, a otro sitio, o sea, no estamos ligados aquí, ¿no? Y todo religioso, una de las características de la vida religiosa es esta disponibilidad en la misión para estar en un sitio o en otro, ¿no? Y así es como se ve el religioso. Y por eso da esta explicación. Evidentemente, detrás de esta explicación está que ellos están discerniendo, porque tienen la amenaza explícita de que les van a matar los terroristas, y entonces están discerniendo si se quedan o si se van. Cualquier respuesta que hubieran dado era legítima, pero al final dieron la respuesta magnánima, de mayor donación, que es la de quedarse. Pero en un primer momento, esta escena está en el momento en que están en discernimiento. Pero en todo caso, al margen de ese discernimiento, la explicación que da el monje es perfecta, describe cómo se siente alguien que tiene la vocación religiosa. Somos pájaros que cambiamos, podemos estar en una rama o en otra. Pero ¿cuál es la definición que da de esa comunidad religiosa concreta la mujer musulmana? Dice, no, nosotros somos los pájaros, vosotros la rama donde nos posamos. Es magnífica, es una respuesta magnífica. Es decir, que una comunidad musulmana reconozca, una comunidad en el sentido de un poblado, un ámbito rural, una comunidad humana, ¿no? Que reconozca en el monasterio de religiosos contemplativos católicos, reconozca en ellos el árbol donde posarse, la rama donde posarse, sí, el sustento, el sostenimiento, pues mejor explicación de lo que es la vocación, de cuál es la misión que ejerce una comunidad religiosa en un entorno donde está, pues no puede haber, ¿no? Con lo cual, como veis, es mucha la riqueza, ya solamente con el vídeo. Esta sí que es una película magnífica para verla entera. Es verdad que la primera escena que hemos puesto forma parte de la primera parte de la película, que lógicamente pues son escenas muy violentas, ¿no? Pero bueno, yo creo que unos chavales están acostumbrados a ver escenas mucho más violentas en el cine, ¿no? Entonces es una película recomendable. Y luego, por último, en último punto, de máxima actualidad. De máxima actualidad, ahora me refiero, cuando hicimos estos cuadernos, sabíamos que estaba el proceso de beatificación, pero yo no estaba, por lo menos yo personalmente, no estaba al tanto de cómo estaba del calendario del proceso, o si iba a ser pronto, pero es que acaban de ser beatificados. Entonces, pues por eso he querido daros esta fotocopia de la portada, el editorial y el reportaje del número de Alfa y Omega de diciembre, donde habla de estos religiosos, porque ya os digo, son unos mártires y es una historia real, ¿no? Bien, yo creo que la película es evidente que es una película que encaja aquí 100% y que responde perfectamente y que ayuda a entender ya de un modo explícito, no de un modo indirecto, sino de un modo directísimo, el propósito de este cuaderno, que es mostrar el atractivo de la vida religiosa de un modo muy valiente, de un modo también contradictorio, ¿no? Luego vamos a ver a Santa Teresa de Jesús. Ya sabéis esa frase de Santa Teresa de Jesús que le dice a Jesús, ¿no? Dice, no, luego te quejas de que no tengas seguidores, tratándonos como los tratas, ¿no? Pero también es bueno que los chavales tengan esta visión de que la vida cristiana en general, y mucho más una vida de una vocación, significa siempre jugarse la vida. Y por tanto, en la historia de la Iglesia hay más mártires entre los consagrados. Tiene una lógica, no es que sean más santos los consagrados, donde ha llegado la persecución y el martirio, ha llegado a todos, laicos, consagrados, sacerdotes, niños, jóvenes, tal. Pero luego hay una gran
cantidad de martirios o de mártires, como es el caso de estos monjes, que su martirio está directamente relacionado con su vocación, con su entrega, porque estaban en el sitio donde era peligroso estar, como vimos en la película que vimos el otro día, que fue la de aquel misionero en África, ¿no? Pues también un mártir, y un mártir religioso y un misionero, ¿no? Porque estaba allí. Seguramente si ese hombre no hubiese sido misionero y no hubiera estado allí, pues podía haber pasado 50.000 cosas en su vida, pero seguramente no hubiera sido un mártir, ¿no? Entonces, bien, pues eso, ese aspecto también está ahí. Pasamos al cuento. El grano de oro. Ese también es uno de los cuentos clásicos. Es muy posible que los chavales ya lo conozcan. Es posible que este cuento incluso lo hayan conocido pues en la catequesis de infancia o en otros ámbitos de su formación, de su educación o a través de la familia. Pero es un cuento precioso. Es un cuento precioso. Primero porque literariamente tiene un valor especial. Es un cuento nada más muy cortito, pero nada más y nada menos que de Rabindranath Tagore. Premio Nobel de Literatura, ¿no? De un gran escritor indio, Premio Nobel de Literatura, que tiene cosas, y que sobre todo es un poeta, pero que tiene cuentos también, que es muy típico de la literatura y de la cultura india, ¿no? Los cuentos, los relatos metafóricos, ¿no? Los relatos que tienen un mensaje, y bueno, es un cuento muy bonito que todos conocéis, ¿no? La clave del cuento, por si no lo conocéis alguno, la clave del cuento está en que cuando se encuentra con el rey que viene en una carroza de oro y él es un pobre mendigo, y cuando cree que el rey le va a dar algo, lo que hace es que le pide un granito de oro, le pide oro, y él le da un grano, porque claro, dice, hombre, encima este que tiene todo lo que tiene y yo no tengo nada, pues yo le doy lo mínimo, ¿no? Pero él se lo devuelve en oro. Si hubiera dado más, lo hubiera devuelto más, ¿no? Entonces esta idea también de la desproporción de Dios, la idea del darse, la idea evangélica de recibiréis el 100 por 1, todo eso indirectamente pues está como actitud vital, está también en el cuento, ¿no? Aquí os pongo, el relato pone a los chavales ante una encrucijada, en la encrucijada de una actitud vital. ¿Vivo para recibir o vivo para dar? La moraleja, quien vive para dar, mejor darse que dar solo, recibe más de lo que espera, se enriquece. Pero quien vive para recibir y no da, y por tanto tampoco se da a sí mismo, se empobrece. Ese es el mensaje claro de este cuento del grano de oro. Y luego, pues como veis en el recuadro, hay una alusión a esta expresión, el rey de reyes. De algún modo esta alusión está ya preparando en la mente del chaval, preparando que el cuento habla de un rey, pero que en cristiano nuestra lectura de este cuento es que se trata del Rey de Reyes, que se trata del Señor Jesús, que es el que viene a pedirnos, pero para darnos mucho más de lo que nos pide, ¿no? Y por tanto, aquel que es el punto de referencia, aquel que es el que llama a todas las vocaciones en la Iglesia, a la vocación a su seguimiento como cristianos y a la vocación específica también de la vida religiosa. Nos vamos a Escuchamos. Pues Escuchamos hemos elegido, tampoco era muy difícil buscar un texto del Antiguo Testamento que nos sirviese para ilustrar todo esto que estamos viendo. El dar o darse, la llamada, la vocación, el seguimiento. Pues aquí nos encontramos con la llamada de Samuel, ¿no? La llamada de Samuel, hemos querido aposta, para que los chavales se sientan identificados con Samuel, y no solamente se sientan identificados los chicos, sino también las chicas, pues lo que hemos puesto es la imagen de una chica, no de un chico, ¿no? Bien, para también ir intercalando, ¿no? Porque el personaje es Samuel, ¿no? ¿Qué pretendemos también? ¿Por qué elegir este texto, ¿no? Habla que tu siervo escucha. Todos conocemos la reiteración de la llamada, ¿no? Tiene una clave con dar o darse, con la pregunta existencial.
Dar o darse, su diferencia no solo está en la intensidad, ni siquiera solo en la continuidad que supone el darse sobre el dar y la intensidad, ¿no?, de esta diferencia, sino en el punto de partida. Podemos dar, ser generosos, ser buenos desde nosotros mismos, con nuestras propias fuerzas, pero no podemos darnos, es decir, entregarnos hasta el extremo de la donación, si no es por una llamada y por tanto por una gracia, porque toda llamada de Dios lleva consigo la gracia específica para poder responder a esa llamada, ¿no? Luego lo veremos, que esta idea la repetimos más veces en el cuaderno, ¿no? La vamos a repetir enseguida, ¿no? Pero aparece claramente en Samuel, la idea de la reiteración, ¿no? No estoy seguro quién me llama, y una y otra vez hasta que ya Samuel contesta: habla, que tu siervo escucha. Es una respuesta en el Antiguo Testamento que parece que nos suena algo a una respuesta al principio del Nuevo Testamento, que es la respuesta de María: hágase según tu voluntad, ¿no? Pues habla, que tu siervo escucha. Bien, en el recuadro les pedimos que hagan memoria. Muchos de ellos en algún momento han tenido una ráfaga vocacional. Se me ocurre esta expresión, no está en el recuadro, pero se me ocurre para explicarlo: ráfaga vocacional, ¿no? Fijaros, la vocación es algo, la llamada a una vocación, incluso a una vocación específica de entrega especial en la Iglesia, es algo tan fuerte, tan sugerente, que es raro que un joven y una joven cristianos, aunque luego no tengan esa vocación, pero es raro que, aunque no tengan una gran experiencia de Dios, aunque simplemente si están en un mínimo ambiente, ya sea por la familia, ya sea por la parroquia, han participado en alguna que otra experiencia de oración, no se les haya pasado alguna vez por la cabeza, pues se conocen a una religiosa, o conocen a un religioso, o conocen a un sacerdote, que se les haya pasado por la cabeza, porque, digamos, es como una presencia social tan distinta a muchas otras presencias, a la mayoría de las demás perfiles que ellos ven de adultos, que es muy raro que no se hayan planteado, por eso llamo ráfaga vocacional, no se hayan planteado, aunque sea en un segundo, no seré yo llamado a esto. Yo no conozco a pocos laicos que han encontrado su vocación en el laicado, en el matrimonio, y convencido de que esa es su vocación, que no te cuenten, o que no nos cuenten muchas veces a los sacerdotes: no, yo con 12, con 14, con 15 años, cuando estaba en no sé dónde, en algún momento pensé si Dios me llamaba a la vida religiosa o al sacerdocio. Entonces, nosotros ese gancho lo tenemos también lo tenemos que reconocer, ¿no? Iba a decir la palabra lo tenemos que aprovechar, no se trata de aprovechar, me parece algo instrumental, lo tenemos que reconocer. ¿Por qué? Porque si a alguno de estos chavales que tenemos en la catequesis Dios de verdad les llama a la vida consagrada, conviene que ellos hagan memoria de esa ráfaga vocacional, si la hubiesen tenido, ¿no? Entonces, bueno, la ráfaga no dice nada, ¿no? Yo cuando le dije por primera vez con 14 años a un padre jesuita que yo tenía vocación a ser sacerdote, él, con esa sabiduría que tienen en práctica los jesuitas, él me dijo: dentro de un mes, hasta dentro de un mes no hablamos de ese tema, ni lo hables con nadie, ni siquiera conmigo. Dentro de un mes, si sigues pensando en ello, me lo recuerdas. Si no me lo recuerdas, no te preocupes, que ya me hago cargo yo de que ha sido una cosa momentánea y no tiene fundamento. Claro, yo contaba los días del mes para volvérselo a decir, ¿no? ¿Por qué? Porque era un método muy sabio, porque si hay una continuidad en la llamada es que puede ser una llamada, ¿no? Y si no es una cosa, pues normal que pueda ocurrir en un momento determinado. Pero en todo caso nosotros tenemos que ser conscientes de que existe esta. Entonces, por eso en el recuadro, pues es bueno decir esto, ¿no? Relee este texto cambiando Samuel por tu nombre, pero que puedan hacer la lectura, en silencio, pero que la puedan hacer. Y donde pone Samuel, que pongan su nombre, ¿no? Y luego en silencio piensa ¿qué ocurre dentro de mí? Entonces, bueno, pues de algún modo que ellos puedan sentir lo que significa la llamada, ¿no?
Nos vamos a Soñamos, un poema. En este caso es un poema anónimo, bueno, alguien lo habrá escrito, porque es un poema contemporáneo, no es que sea un poema, alguien lo habrá escrito, pero no puso su nombre, y es de esos textos meditativos que tiene muchísimo en los materiales que ofrece Cáritas con ocasión de cada año litúrgico, que ofrece unos materiales con sensibilidad social cristiana, pues para el tiempo de Adviento, de Cuaresma, de Pascua. Bueno, pues ahí aparecen todos los años, los publica Cáritas estos materiales, y ahí hay unos textos siempre todos los años, hay cosas preciosas, ¿no? Y normalmente pues son o voluntarios o gente que y a otros van firmados, pero muchos están sin firmar. Por eso yo he puesto Cáritas, porque también me parecía bueno el que se supiese que la fuente de este texto está en el entorno de una institución como Cáritas, también para que ellos vean que Cáritas no solamente hace cosas, sino que Cáritas también sueña, Cáritas también, o las gentes de Cáritas sienten, rezan, vibran, ¿no? Un poco esta realidad profundamente espiritual, ¿no? Entonces, Siénteme, hermano, es un poema muy interesante. Fijaros, si alguno conocéis el famoso poema If de Kipling y leéis este de Siénteme, hermano, es clarísimo, sería una cosa rarísima que el que ha escrito este poema no se haya inspirado en el If de Kipling. Primero por la fórmula, el método, que es sí, 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 igual que el de Kipling. Y cuando yo encontré este texto, inmediatamente dije, este en lugar del de Kipling, porque yo había seleccionado como un posible texto aquí el de Kipling, que es un texto precioso por otro lado. Pero claro, este era mucho mejor que el de Kipling. No sé si mejor literariamente, pues puede ser, a lo mejor no, porque el de Kipling es literalmente es precioso. Pero claro, aportaba al de Kipling pues en realidad, pongo aquí el poema de Cáritas, lo bautiza, ¿no? ¿Por qué? Le da una dimensión comunitaria sobre la individual. En el poema de Kipling todo es si eres capaz de sostenerte cuando todos te den la espalda, entonces eres un hombre. Todos son así, ¿no? Pero es muy individual. Está bien, todo lo que dice es muy bonito y muy positivo y muy valioso, pero aquí le da una dimensión personal, comunitaria, no solamente individual, ¿no? Luego, introduce la referencia al Evangelio. En el de Kipling es un poema laico y no hay ninguna referencia al Evangelio, aunque los valores que tiene de fondo sean valores cristianos, pero no es explícitamente cristiano, y este sí. Y sobre todo cambia el horizonte meramente ético por un horizonte vocacional. En el fondo, el texto de Kipling, que es muy bonito, es, digamos, como una expresión poética maravillosa de lo que significa un programa ético del hombre moderno, ¿no? Que es un hombre con valores, ¿no? De lo que es un humanismo laico. Pues es difícil que el humanismo laico encuentre un texto de referencia poético tan bonito como el sí de Kipling, ¿no? Como el If de Kipling. Pero es que aquí aporta este texto de Cáritas, lo que aporta es una dimensión vocacional. ¿Por qué? Porque es el sí a una llamada, ¿no? Por tanto, yo creo que está inspirado en el de Kipling, pero lo enriquece y pegaba mucho más en un cuaderno catequético, aunque fuese en una página de poemas donde hay también en otros cuadernos poemas laicos, pero encajaba mucho mejor este de Siénteme, hermano. La imagen que hemos puesto de este joven que se está haciendo una foto con un distanciador, como haciéndose un selfie, bueno, de algún modo es una llamada a que se trata de un poema que sí que plantea, como planteaba también el If de Kipling, un escrutinio de la conciencia. Es un poema que es como un diálogo de uno mismo con su propia conciencia, ¿no? Bien, y por último terminamos la primera parte yendo a mi diario. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Y aquí solamente yo quiero decir, porque siempre es igual, siempre es la misma pregunta y siempre es que haya un espacio suficiente para poder escribir. Pero quería hacer referencia solamente a la fotografía. Aquí hemos puesto a un chaval de las edades de los destinatarios más o menos de este material, que mira alto, mira largo al horizonte, ¿no? Y por tanto es la mirada propia de quien escudriña una llamada.
la mirada propia de quien se siente llamado o que alguien le está llamando, ¿no? Entonces, bueno, que hemos querido también representar eso, también un poco para inspirar un poco en los chavales a la hora de poder recoger lo que ellos han descubierto, han sentido, ya sea con el vídeo de la película, ya sea con la llamada de Samuel, ya sea antes con el cuento del grano de oro, o ya sea con el poema de Cáritas, pues que ellos puedan expresar lo que han sentido. Nos vamos ya entonces a la segunda parte, ¿no? A la catequesis querigmática. En el ven y escucha hay dos referencias importantes, es decir, hay dos pequeños detalles que no solamente sirven para presentar las secciones, sino que aportan algo que podría ser interesante, no es que sea necesariamente haya que tenerlo en cuenta, pero que podría ser interesante, por lo menos para el catequista, ¿no? para su visión de fondo de las distintas propuestas de esta segunda parte, ¿no? ¿Cuáles son? El primer bocadillo, porque se da una información de la primera página que va a ser Miramos, se da una información del cuadro que dándola aquí hemos ganado espacio para no darla en la página de Miramos. En la página de Miramos no decimos que estamos comentando el cuadro que se llama La vocación de San Mateo y que es de Caravaggio y que está en la iglesia de San Luis de los Franceses en Roma. Que por cierto, catequistas peregrinos a Roma, igual como el otro día os hablé de no os perdáis ir a Santa Cecilia, pues hoy os digo, por supuesto, no os perdáis ir a la iglesia, que está además muy cerca de la Fontana de Trevi, que no os perdáis ir a la iglesia de los franceses para ver los dos cuadros de Caravaggio preciosos, el más famoso de todos, La vocación de San Mateo. Por tanto, en este caso hemos elegido, por supuesto, aquí sí que no en todos los 27 Miramos de los cuadernos es tan evidente esta clave, pero sí en la mayoría de ellos y en esta clarísima, la clave, una de las claves diferenciales de esta página de Miramos a otras páginas es la de que la imagen no acompaña al texto, sino que es el texto el que acompaña la imagen o el que explica la imagen, y la fuerza está en la imagen, aunque es verdad que ha quedado la imagen muy en pequeñito, ¿eh? Aquí también puede ser útil, como hay miles de reproducciones en internet de este cuadro, pues poder proyectar en una pantalla una fotografía de calidad del cuadro puede ser muy útil también, ¿no? Esto es bien fácil y no es nada complicado de hacer, para que no solamente la vean en el cuadernito, porque en el cuadernito ha quedado pues muy reducido, ¿no? Bien, dicho esto, ¿qué es lo que contamos aquí? Bueno, pues aquí lo que contamos es una explicación artístico-teológica. Cuidado con la palabra teología para vosotros, pero esto no quiere decir que sea complicado, ¿no? Es para los chavales, pero una explicación elemental, pero una explicación teológica, que al final las explicaciones artístico-teológicas son cada vez más necesarias y más valiosas para la catequesis. Todo lo que en la catequesis hagamos por explicar el arte cristiano, porque ha sido el lenguaje de la catequesis durante 2000 años el arte, ¿no? Y también el arte cristiano contemporáneo, pero bueno, tenemos toda una historia y ha habido siempre un propósito catequético, ¿no? Ahora se está haciendo un esfuerzo enorme, por ejemplo, en la diócesis de Madrid, pero nos llevan la delantera muchísimo la diócesis de París, que es la de aprovechar los ámbitos, y fijaros que Madrid dentro del contexto de España es muy pobre, al lado de otras ciudades españolas, me refiero en arte cristiano, ¿no? Pero aún así, pues Madrid tiene sus cosas. Me refiero al de las iglesias, que otra cosa es si vamos al Museo del Prado o vamos a otro de los museos, ¿no? Pero aquí se está valorando cada vez más, no como catequesis de iniciación cristiana, pero sí como catequesis esporádica. Cada vez estamos valorando más y se está valorando más el aprovechamiento del arte cristiano, ¿no? Y se están haciendo cada vez más cosas. Que luego esta catequesis esporádica puede ser una ocasión muy buena para introducirla dentro de la catequesis de la iniciación cristiana, ¿eh? Entonces, evidentemente, en un grupo de catequesis de Madrid,
no les vamos a decir el sábado que viene nos vamos a Roma a ver el Caravaggio, ¿no? Evidentemente, pero sí, no con ocasión de este cuaderno, pero con ocasión de, por ejemplo, pues de una catequesis para hablar de la Navidad, ¿no? Pues mira, yo no os voy a hacer propaganda de la parroquia en la que estoy, pero en la parroquia en la que yo estoy, que es San Jerónimo el Real, ahí hay unos cuadros maravillosos. Ahí está, por ejemplo, en la capilla de la pila bautismal, está el cuadro, son cuadros del Museo del Prado, pero están cedidos a la parroquia. No os cuento toda la historia porque no tiene que ver con el vídeo y si no me alargo, luego si queréis os la cuento a algunos y os apetece conocer la historia. Esos cuadros en el año 36 eran de la parroquia, no del museo, pero bueno, ahora gracias a Dios han vuelto, aunque la propiedad es del museo. Bien, pues entre los cuadros hay un Ricci maravilloso que es la adoración de los pastores. Este cuadro es el cuadro, dicho, se lo he oído yo personalmente, dicho por el director del Museo del Prado, es el cuadro que más se ha utilizado para crismas navideños en todo el mundo. Y lo tenemos aquí en Madrid, en los San Jerónimo. Yo he tenido la oportunidad de explicar ese cuadro a niños y a niños de un colegio público que venían a ver la iglesia desde un punto de vista puramente artístico, y ese, como otros, las posibilidades catequéticas que te da son maravillosas, porque pasar del arte, o sea, explicarles cómo el cuadro está dividido en dos, en una cruz que atraviesa, ¿no? En una X que divide la luz y el contenido del cuadro, y que hay un punto, y explicarles, claro, ¿y cuál es el centro? El centro es Jesús, porque es el centro de la fe para los cristianos, y por eso cuando los cristianos cuentan la Navidad no van a dejar que Jesús aparezca ahí a la izquierda abajo, sino que está en el centro, ¿no? Bueno, pues las posibilidades catequéticas del arte son inmensas. Bien, entonces, ¿qué ofrecemos en este caso con el cuadro de Caravaggio, que es por antonomasia? Aquí no hemos estado buscando muchos porque ya se sabe que es un cuadro magnífico para explicar la vocación, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuadro de Caravaggio intenta representar espiritualmente. Caravaggio era un personaje, pues como tantos de estos pintores, con una vida un poco informal, ¿no? Por decirlo de un modo suave, pero como muchos de ellos eran auténticos místicos también, o sea, hombres con una sensibilidad magnífica, y lo que Caravaggio hace al pintar este cuadro es una meditación del texto evangélico de la vocación de Mateo, de la llamada a Mateo. O sea, tiene una profundidad contemplativa sobre el texto, que es lo que él refleja. Y estas son las claves que queremos ofrecer del cuadro. Por un lado, 3 dimensiones, la luz, el espacio y el tiempo en el cuadro. Fijaros, hablar de tiempo en un cuadro, bueno, pues se puede hablar, ¿no? La luz, el espacio, el tiempo. Y por otro lado, 2 detalles, las manos de Jesús y las miradas de todos los personajes, ¿no? Bueno, pues estos 5 elementos explican maravillosamente el Evangelio. Yo aquí no viene la cita, pero sí viene en la guía del catequista. Sí que viene, cuando se habla en la bibliografía de cada uno de los cuadernos, la referencia a una conferencia. Esto es el resumen de una conferencia de 45 minutos de una profesora religiosa, que en un encuentro de vida religiosa, de las semanas de vida religiosa que organizan los claretianos, ¿no? Pues fue una conferencia que yo estaba allí, yo tomé notas, y muy interesante para explicar la vocación a la vida religiosa mirando el cuadro de Caravaggio, ¿no? Entonces, es muy interesante cada uno de estos puntos. Lo que aquí aparece, que es un resumen súper resumido de lo que ella dijo y de un modo claro para cualquiera que lo lea, pero es muy interesante, ¿no? Y yo creo que puede ayudar mucho a los chavales a entender esa escena del Evangelio de la vocación de San Mateo, ¿no? Que no es, lógicamente, el texto de la vocación del joven rico, pero es otro texto evangélico que complementa el texto del joven rico, ¿no? Entonces ahí lo tenéis. La pregunta del recuadro: si entras en el cuadro, entras en la escena del Evangelio, y si entras en la escena del Evangelio, formas parte de ella. Es decir, las escenas del Evangelio sirven para profundizar. San Ignacio de Loyola, que no conoció ni la fotografía ni el cine, sí conoció el arte cristiano, él, en los ejercicios espirituales, como sabéis, ofrece
un camino contemplativo apto para todo hijo de vecino. No hace falta ser un monje contemplativo para entrar en esa dinámica de la contemplación, que es cerrar los ojos, imaginar el texto del Evangelio que se acaba de leer y visualizarlo, verlo, ver la escena. Y al ver la escena, preguntarse, lo dice San Ignacio, ¿y dónde estoy yo en esa escena? En este caso, ¿estoy en Mateo o estoy en uno de los que están ahí? O no soy ninguno de los personajes, pero estoy ahí también y lo estoy viendo. Da igual, lo que pide es que tú te metas en la escena y vivas la escena desde dentro. Es una manera facilísima de entrar en la contemplación, ¿no? Bueno, pues de algún modo esta es la dinámica que proponemos aquí con el recuadro, también con esta referencia a von Balthasar, al teólogo von Balthasar. También viene bien que alguna vez vean un nombre así raro y puedan preguntar, ¿y quién es este von Balthasar? Pues es un teólogo muy importante del siglo XX, que fue un gran inspirador de Juan Pablo II, de Benedicto XVI. Bueno, pues alguna referencia que podáis vosotros mirar, porque sabéis que es el gran teólogo también del significado de la belleza, la verdad, el bien y la belleza, ¿no? Bien, von Balthasar dice que solo hay una manera de pasar ante Jesús y no verlo, ocultándose. Mateo no lo hizo. ¿Y tú? ¿Tú ante Jesús qué haces? ¿Te ocultas o le miras? ¿No? Esa es la clave en el fondo de la preparación para la vocación. De ahí nos vamos a Admiramos. En Admiramos pues hemos propuesto como personaje para Admiramos a el hermano Roger de Tessé. ¿Por qué hemos puesto al hermano Roger de Tessé? Pues podemos haber puesto muchísimos para hablar de la llamada, para la vocación. En primer lugar, aunque no estamos en el cuaderno de la vida monástica, pero sí que aquí hemos querido hacer un guiño también hemos hablado de hemos hablado de los monjes en la película. Pues vamos a ir a otro monasterio, a otro convento, ¿no? a otro lugar contemplativo, ¿no? Entonces nos vamos a la comunidad de Tessé, ¿no? Una razón también os pongo aquí, entre los fundadores, pocos más universales entre los actuales y pocos más referenciales para todos los carismas que Roger de Tessé. Es decir, no hay congregación religiosa como ámbito no de congregaciones religiosas, sino de otros movimientos, de asociaciones, de diócesis, de parroquias, que no puedan reconocer en la espiritualidad de Tessé pues una espiritualidad para compartir, ¿no? Una espiritualidad que encaja con cualquier otra espiritualidad, porque se trata simplemente de un ámbito monástico de oración desde el canto, ¿no? Bueno, hemos tenido hace poco aquí en Madrid la presencia de Tessé bueno, pues el encuentro europeo de Tessé, pues un poco, si conocéis los cantos de Tessé, si conocéis, el otro día le oía yo decir, no sé si esto lo comentaba aquí con ocasión de otra cosa, porque ya no sé cuándo digo las cosas en un sitio o en otro, ¿no? Pero le oía yo decir a un músico, un sacerdote pianista y organista, especialista pues en música, ¿no? Le oía decir que, hablando un poco del tema del encuentro de Tessé, que él tiene clarísimo que Tessé en el siglo XX-XXI están ejerciendo la función pastoral musical que en el finales del siglo XIX, principios del siglo XX, supuso la recuperación popular del gregoriano. Lo que impulsa a San Pío X en la liturgia a principios del siglo XX, cuando pide que en las parroquias, en las misas dominicales sobre todo, se cante el gregoriano, no se está refiriendo a un gregoriano complicado, se está refiriendo al gregoriano popular. ¿Por qué? Porque es un tipo de canción religiosa espiritual que mueve el corazón y que es muy pegadiza y que es muy fácil de aprender y que utiliza mucho el canon, la repetición. Bueno, pues él me decía, en música más, con otros parámetros más de música actual, Tessé hace un poco eso. Bien, pero aquí el tema no es por la música, sino que el tema sobre todo, pues porque ser un personaje en este sentido muy universal del ámbito de la vocación, ¿no? Porque Tessé es un imán que atrae a miles de jóvenes de todo el mundo, etcétera, ¿no? También porque ofrecemos aquí una dimensión ecuménica, ¿no? Siempre que haya un guiño al ecumenismo de vez en cuando en los cuadernos viene bien, porque forma parte de la formación del hacer cristiano.
el que haya una visión ecuménica, ¿no?, de la fe, ¿no? Decía Ratzinger, Benedicto XVI, que el que no entiende el ecumenismo es porque no entiende el misterio de la comunión en la Iglesia. Y el que entiende el misterio de la comunión en la Iglesia es difícil que no entienda, por tanto, la apertura al ecumenismo, porque deriva de ahí, ¿no? Es la comunión perdida, es la comunión no realizada, es la comunión pedida, es la comunión que se nos ha escapado y que tenemos que pedir insistentemente el recuperarla, ¿no? Solamente quien tiene sensibilidad en la comunión entiende el ecumenismo. Entonces, bueno, pues aquí esta dimensión ecuménica viene muy bien. Y luego en el recuadro, pues digo aquí que jugamos con el concepto de regatear para entender la llamada, ¿no? En el recuadro decimos: el hermano Roger consagró su vida a Dios y a los jóvenes. No regateó con Jesús y nunca perdió su paz contagiosa y su mirada sonriente. ¿Y tú regateas con Jesús? Lo podíamos haber dicho de cualquier personaje que hubiéramos puesto, que hubiera dado una respuesta, que tuviera un gran testimonio como religioso o como religiosa. Pero ¿por qué subrayar este concepto de regatear? Que no, pues porque el joven rico regateó. Y el joven rico viene enseguida, ¿no? Viene en la página siguiente ya. ¿Por qué? Porque tanto la vocación de San Mateo de Caravaggio, como texto evangélico y como cuadro de Caravaggio y lo que podemos aprender aquí, como el testimonio del hermano Rietese, están aquí puestos como preparación para poder entender mejor y poder sentir mejor y valorar mejor lo que es ya la lección divina con el texto del Evangelio. Y por eso pasamos ya a escuchamos. Escuchamos, os he puesto ahí en el esquema, evidentemente, en escuchamos tenemos por un lado el oratorio o la capilla, es decir, las cuestiones en general que siempre recordamos, pero no las repito aquí, las tenéis por escrito y porque las repetimos todos los martes, aunque venga bien recordarlo, ¿no? Que es un momento de oración, de silencio, con la Biblia, bien. En particular sobre este texto, pues mirad, yo de elegir algo para comentar aquí, yo os diría, lo decimos casi siempre, la importancia de las 4 palabras. Sobre todo en este momento en el que se os pide a que los catequistas, de un modo muy breve y muy sencillo, podáis hacer un eco de la palabra, podáis contar algún testimonio, y podáis explicar este texto de un modo sencillo para los chavales. En esta explicación es un muy auxiliar, y además ellos lo tienen aquí, no tienen que tomar nota, lo tienen aquí, es la explicación que el amigo Pedro Barrero, biblista, ha elegido en cada cuaderno para como 4 palabras que conviene explicar, que pueden ser palabras o bien porque son palabras complicadas que no están en el diccionario de los chavales, o bien porque son palabras muy sencillas pero que en el contexto bíblico significan mucho más que en el contexto ordinario, ¿no? Entonces, bueno, pues la palabra camino, evidentemente, ¿qué chaval no entiende la palabra camino? Pero claro, una cosa es hablar de camino en general y otra cosa es cuando hablamos de camino en la Biblia, ¿no? ¿Qué significa el camino en la Biblia? Entonces eso ya es otra cosa, ¿no? ¿Y qué significa el camino en este texto concreto, ¿no? Mirándolo, ya hemos hecho referencia a ello antes, ¿no? A la vocación como mirada, ¿no? Triste, y Dios lo puede todo. Y os he puesto ahí 4 palabras que pueden servir como clave, ¿no? De algún modo estas 4 palabras, camino, mirada, triste, Dios lo puede todo, en el caso de Dios lo puede todo es más que una palabra, es una frase, explican un aspecto de la vocación. Camino explica que la vocación es proceso. Mirada explica que la vocación es siempre personal e íntima. Triste explica que la vocación comporta siempre renuncias. Por tanto, la vocación es una respuesta alegre, pero tiene que pasar por una renuncia y, por tanto, por un momento en el que... Y después, Dios lo puede todo, que la vocación es gracia, la vocación no es propia, lo que antes decíamos, no se sustenta en la fortaleza del que recibe la vocación, sino que la vocación va unida a una gracia, ¿no? Y por tanto, esto queda muy claro en la explicación que Jesús hace cuando después de que el joven rico se va y dice lo de que es más difícil que entre un rico por la aguja, bueno, pues cuando le pregunta, entonces nadie puede entrar en el reino de los cielos, y ahí Jesús dice, bueno, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, como diciendo, bueno, Dios es capaz de dar la gracia,
Entonces es posible, ¿no? Bien, entonces aparecen esas cuatro explicaciones, ¿no? Fijaos, cuando hacemos referencia a lo de triste, aparte de que dice la palabra triste, es que en la frase, dice la frase del Evangelio, a estas palabras, a las de Jesús, él frunció el ceño y se marchó triste. A mí siempre me ha llamado mucho la atención esta palabra, frunció el ceño, ¿no? Es que es una imagen muy propia, plástica, universal, de todo tiempo y todo lugar, porque es el gesto corporal, la comunicación no verbal con el gesto de la cara que expresa cuando se nos pide algo que nos cuesta dar, fruncir el ceño, ¿no? Entonces, bueno, pues solamente en ese gesto está la respuesta del joven rico expresada, ¿no? Bien, entonces, pues todos estos detalles se los podéis explicar a los chavales, que ellos los puedan. Y luego tenemos en Respondemos, pues el momento más importante de asumir personalmente, de meditar personalmente, de rezar personalmente los chavales en silencio, cada uno, si es posible en la capilla, en el oratorio, como antes decíamos, si es posible también con una música de fondo, y que ellos puedan, una música suave, y que ellos sin letra, una música que sea solamente música, porque si con letra les distrae, les da otro contenido distinto al Evangelio, ¿no? Entonces, a no ser que sea un canon que repite algo del Evangelio o algo así, pero si no. Bien, en todo caso, ahí encontramos una posibilidad. Y aquí os pongo una idea que se me ocurría un poco al ver esto, que me parecía, bueno, por lo menos sugerente, ¿no? El Espíritu Santo puede hacer de las suyas cuando hay un lápiz y un papel al lado de un texto como este, de la llamada del joven rico. El Espíritu Santo puede hacer de las suyas un texto con esta riqueza, con esta capacidad sugestiva, lleno de sugerencia, lleno de... Hombre, pues eso, un chaval con un lápiz y un cuaderno en la mano para poder escribir, vamos, la capacidad que puede tener, las posibilidades que puede tener el Espíritu Santo para inspirarle cosas que no le inspiraría en otro momento son enormes, ¿no? Entonces, valorar esto, ¿no? Sobre todo, si entre medias del papel y del lápiz hay un chico o una chica de corazón limpio, ¿no? Bueno, pues aquí hay muchas posibilidades. Meditamos. Yo me gusta hacer estas referencias que a lo mejor parecen un poco espirituales o demasiado espirituales. Me gusta hacerlas porque nos ayudan a entender que al final la catequesis no la hacemos nosotros, que nosotros somos instrumentos, y el cuaderno es un instrumento, la película es un instrumento, meros instrumentos. La catequesis la hace el Espíritu Santo, que toca el corazón de los chavales. Lo nuestro es estorbar lo mínimo y utilizar lo que podamos para que puedan apuntar en la diana, pero el que apunta es el Espíritu, ¿eh? Lo que tenemos que hacer es mover la diana para que el Espíritu apunte, ¿no? Pero el que apunta y el que dispara es el Espíritu Santo en la catequesis, ¿no? Pasamos a la tercera parte. Empezamos, como siempre, con la página impar, la página 15 de Abre los ojos, con unos indicativos, ¿no? En este caso son meros indicativos, no vamos a comentar ninguno de los recuadros, y simplemente deciros pues que aquí ya hacemos un guiño a quien va a ser en esta segunda parte el testimonio, los santos del testimonio, que son Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, pues con una imagen de Santa Teresa, que lo que hemos querido es ver, pues esta es una foto de la estatua en Ávila de Santa Teresa, que está como mirando el muro, como queriendo atravesar con la mirada el muro, ¿no? Yo creo que aquí indirectamente hay también pues un mensaje, que es que la vocación religiosa rompe los muros, no va más allá, ¿no? Siempre ve más allá, siempre es una mirada de esperanza, siempre no se para, ¿no? ante los muros, ¿no? Y Santa Teresa de Jesús, evidentemente, es un ejemplo de esto, ¿no? Bien, nos vamos primero a aprendemos, ya llegamos enseguida a imitamos, ¿no? Pero antes de imitamos tenemos aprendemos. En Aprendemos lo que aquí ofrecemos, como veis, en este caso no es un texto de referencia, o sea, no es un texto tomado de testigos del Señor, del catecismo, ni del catecismo de la Iglesia Católica, no. Yo aquí hemos preferido proponer un texto sencillo, pero rico en contenido, que explica lo que las distintas variantes
literarias que ofrece la experiencia de la llamada de la vocación en el Evangelio, ¿no? O sea, son todo basada en los textos del Evangelio. Es una explicación de la vocación en los textos del Evangelio. Más de la mitad del texto son citas de los Evangelios, ¿no? Ante Jesús veía que lo veían de lejos, lo escuchaban, le preguntaban, le discutían, le aplaudían o lo bucheaban, pero también algunos pocos lo seguían. ¿Quiénes? Pues aquí aparece, ¿no? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Tal. Sígueme, hemos dejado todo para seguirte, se levantó y lo siguió, maestro, te seguiré donde quiere que vayas. Es decir, va recorriendo para que ellos vean que esta realidad de la llamada impregna todo el Evangelio, ¿no? Que Jesús a lo que ha venido es a llamar a los hombres a su plenitud, ¿no? Entonces todo el Evangelio es Jesús llamando. Entonces, y luego hemos querido, aquí en Aprendemos, plantear la importancia del paso de la vocación universal a la particular, ¿no? Y ahí, bueno, pues por ejemplo la imagen es muy directa, porque claro, el texto vale para todas las vocaciones, pero hay que aterrizar a la vocación particular. Y como estamos en la catequesis, donde estamos poniendo en evidencia la vocación a la vida religiosa, pues que aparezca también la imagen de dos religiosas. Bueno, hemos elegido esta imagen de la última JMJ porque es una imagen que de algún modo expresa pues a unas religiosas en marcha, que pongo ahí en marca, es en marcha, unas religiosas en marcha acompañando a los jóvenes. Acompañando a los jóvenes, que es acompañarles a ellos y a todo el pueblo de Dios, en este caso, pues a esta porción importante del pueblo de Dios, que son los jóvenes. Pero es muy expresiva de lo que es la vocación religiosa. La vocación religiosa no es una vocación estática, es dinámica, están en marcha, también van con un saco de dormir, con una mochila, ¿no? Están en camino, están en marcha, no es siempre en esta disponibilidad. Luego veréis que hay un complemento de esto que va a venir después, hay un guiño a esta imagen también de estar en marcha, y están en marcha con el pueblo de Dios, acompañando a los demás, ¿no? Bien, en la foto. Nos pasamos e imitamos. Bueno, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Es verdad que poquitas cosas podemos decir de estos dos santos en una página. Bueno, no importa, siempre vosotros podéis contar muchas más cosas. Aquí se trata de que tengan en el cuaderno una referencia básica. ¿Qué hemos querido subrayar en estas pequeñas referencias? Bueno, lo primero de todo, lo mismo que os decía cuando hablamos del cuaderno en el que aparecía San Juan de Dios. Es decir, no hemos querido obviar en estos cuadernos a los santos del siglo de oro español. San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila y San Juan de Dios, porque son los 6 grandes santos del siglo de oro español, ¿no? Entonces, bueno, pues como están los otros 4 en otros cuadernos, pues están también aquí Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Importante la fusión que se establece en sus biografías, aunque sean unas biografías muy pequeñas, pero hemos querido que aparezcan en estas biografías la fusión de 2 rasgos solo aparentemente contradictorios. Pueden parecer contradictorios, pero no lo son, solo aparentemente contradictorios. Se trata de contemplativos, pero de contemplativos intrépidos, como eran tanto San Juan de la Cruz como Santa Teresa de Jesús. Ellos mismos van a ver en la historia de San Juan de la Cruz, que estuvo en la cárcel, perseguido. Bueno, pues eso no le pasa a uno que quiere huir del mundo, ¿no? Eso le pasa a uno que es intrépido, que es valiente, que es, ¿no? Y lo mismo, y Santa Teresa de Jesús, andariega, fundadora, bueno, pues son contemplativos intrépidos, son místicos y aventureros. Las 2 cosas, ¿no? Entonces yo creo que esta es una clave muy interesante de estos santos, también atractivas para estos chavales, ¿no? En el recuadro buscamos el enganche con ellos en lo más profundo y oculto, la búsqueda insaciable de Dios. 2 buscadores insaciables de Dios, ¿no? Bien, entonces, y luego pues ya tendremos, en cuanto podamos tenerlo, también a vuestra disposición la película de, no sé si la haremos, seguramente no de los 2, sino de uno de los 2, ¿no? Creo que de Santa Teresa de Jesús está previsto hacer el vídeo de la película, ¿no? Bien, luego pasamos a Cuidamos. En Cuidamos, como sabéis, siempre es cuidarnos a nosotros mismos,
cuidar a los demás, cuidar la naturaleza, en este caso es cuidar a los demás. Forma parte del dar o darse, forma parte de lo esencial de la vida religiosa, que es una vida de entrega. Pues el himno a la caridad de San Pablo nos parecía que era una explicación también de la vocación a la vida, de la vocación de todo cristiano, evidentemente, porque la vocación al amor es de todo cristiano. Pero bueno, este sin límites, sabéis que una de las características desde el punto de vista literario del himno a la caridad de San Pablo es el uso que hace de la reiteración. Igual como antes decíamos en el libro de Kipling y en el poema de Cáritas el sí, 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 pues en el himno de San Pablo es muy importante entender la fuerza sugestiva que tiene este himno en la palabra sin límites, que es la que más se repite en todo el texto. Bueno, pues el sin límites nos está hablando de que no es lo mismo dar que darse. En el sin límites nos está hablando de una consagración, de una vida de entrega total, ¿no? Entonces nos está hablando también de la vocación. También es un guiño, este sin límites tiene una lectura también, no exclusiva, pero sí muy sugerente de lo que es la vida religiosa, ¿no? Bien, entonces en el recuadro buscar la frase que más le cueste entender y la que más le cueste vivir del himno a la caridad. ¿Por qué esta doble pregunta? Porque esa doble pregunta ayuda a entender el texto, pero también a interrogarse con el texto. Es decir, la dimensión cognitiva y también la dimensión vivencial, ¿no? Entonces, eso es lo que preguntamos un poco con el recuadro, ¿no? Y compartir la respuesta puede descubrir muchas sorpresas también desde el punto de vista vocacional, ¿no? Si pueden, compártelo con el catequista y con los demás, ¿no? ¿Cuál es la frase y por qué más te cueste entender y cuál es la que más te cueste vivir, ¿no? Puede ser muy sugerente. Compartimos, nos vamos ya a la primera de los aspectos que tienen que ver con la doctrina social de la Iglesia, y aquí nos vamos a uno de los temas fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, o sea, de los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia y de los fundamentos teológicos más importantes, que es el reino de Dios, el concepto del reino de Dios. Es verdad que en otras catequesis, en otros cuadernos, afrontaremos, creo recordar que uno de ellos en Aprendemos, una explicación teológica más completa del reino de Dios. Aquí hemos aprovechado del DOCAT una explicación del reino de Dios, de lo que significa el concepto del reino de Dios, en su dimensión fundamental, que en la teología católica se llama sobre todo con la expresión reinado social, que significa en el concepto del reino de Dios la dimensión social, que es lo que solemos llamar el reinado social, ¿no? Bien, que en el fondo es lo que también llamamos con esta palabreja o estas dos palabrejas, que no son para los chavales, pero sí para la formación teológica del catequista, teleología profética. ¿Qué es la teología profética? La teología es el conocimiento de los fines. La teología, es decir, la fe cristiana, nos ofrece el conocimiento de los fines proféticos. Los fines proféticos, ¿cuáles son? Los de la recapitulación de todas las cosas en Cristo, el reino cumplido de Dios, es decir, el final de la historia, todo conduce a el cumplimiento y la realización plena del reino de Dios, ¿no? La profecía del reino de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues que desde el punto de vista de la sensibilidad y el compromiso social, porque el reino de Dios solamente Dios lo puede hacer. Eso es una acción de Dios. Pero el que solamente lo pueda hacer Dios no quiere decir que no cuente con nosotros para hacerlo. Aunque nuestra colaboración sea comparativamente insignificante. Pero Él quiere hacerlo con nosotros. Luego Él lo multiplica, pero quiere hacerlo con nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra colaboración humana e histórica en la construcción del reino de Dios? Pues todo lo que hagamos en esta vida para que vaya en favor de los grandes valores del reino de Dios, que como sabéis hay muchas expresiones del Magisterio de la Iglesia que dice, y en la liturgia aparece, reino de justicia, de amor y de paz.
todo lo que va orientado a la justicia, al amor y a la paz son signos del reino de Dios. Todo lo que estos chavales puedan ir descubriendo, que ellos puedan hacer ya en este momento de su vida, en sus pequeños ámbitos, que favorezca la justicia, que sea amor y que ayude a la paz, a la reconciliación, pues todo eso son aportaciones pequeñas pero valiosísimas para Dios que construyen en la historia el reino de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí aparece esta teología del reino de Dios en estos 3 puntos tomados del DOCAT, ¿no? Y aquí les planteamos hay una relación entre reinado social específica, hay una relación específica entre reinado social y vida religiosa. Hay una relación específica también muy clara entre reinado social y vocación laical, porque es propio del laico el compromiso en las cosas temporales de este mundo. Pero el religioso, mucho más que el sacerdote, porque el sacerdote tiene una vocación profética que tiene mucho más que ver con la palabra, con el anuncio de la palabra, con los sacramentos. Pero el laico, por un lado, está en la vanguardia de la construcción del reino de Dios como vocación temporal en los ámbitos de la vida pública, pero el religioso y la religiosa, sobre todo de vida activa, tienen también un compromiso especial con el reinado social, que es el de el testimonio escatológico del reino. Es decir, el religioso, con sus votos, con la experiencia de la comunidad religiosa, es una expresión de lo que llegará a ser el reino de Dios. Una comunidad religiosa es una comunidad donde reina, ¿no?, una acción de una comunidad religiosa al servicio de los demás. Pensar, por ejemplo, en las reducciones de los jesuitas en América, ¿no?, que es lo que ellos estaban haciendo allí, pero que de algún modo ese es el modelo de la acción misionera de muchísimas comunidades religiosas y de muchas congregaciones religiosas. Es decir, microrealizaciones de lo que es una sociedad que vive el Evangelio. Eso promueve muchísimo la vida religiosa, ¿no? Entonces, bueno, son testimonios de lo que va a ser el reino de Dios. Y eso sí que es ese testimonio, digamos, profético del reino de Dios, que adelanta, el reino de Dios se va realizando pero todavía no está realizado, estamos en el sí pero todavía no, pero que de algún modo adelanta como una fotografía de lo que va a ser el reino de Dios. Eso es propio del testimonio de la vida religiosa, ¿no? Los laicos es más la construcción humana y el religioso es más la visión profética, ¿no?, del reino de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos esta dimensión, ¿no? La imagen, pues la imagen es el interior de una capilla en un poblado africano tan diferente. No me digáis que con solamente ver, aunque aquí aparece solamente la mitad de la foto, porque esta es una foto que hice yo en Angola, aquí aparece solamente la mitad de la foto, porque la otra mitad la han tapado con el texto, pero ya con esa mitad de la foto, hombre, se ve la diferencia entre una capilla nuestra, ¿no? ¿Por qué? Porque nos muestra lo que es la iglesia en la periferia, ¿no? Entonces, de algún modo también expresa esta realidad. En participamos nos vamos a un aspecto concreto de la doctrina social de la iglesia práctica, que es el compromiso con los migrantes. Evidentemente, no se trata en esta catequesis de la migración de abordar un debate con los chavales con los aspectos, digamos, más controvertidos de este compromiso, en el sentido que tengan que ver un poco con las opciones políticas, porque las opciones políticas evidentemente las habrá que son contrarias al Evangelio, pero dentro de las que son compatibles con el Evangelio, pues muchas, respecto a este tema como a tantos otros de la doctrina social, pues son compatibles con el Evangelio, aunque sean opciones distintas o son opciones complementarias. Bueno, aquí no entramos en ese tema se lo dejamos al Papa y a los obispos en su magisterio sobre situaciones concretas en referencia a la doctrina social de la Iglesia, pero aquí lo que sí que nos interesa muchísimo es sensibilizar en lo que es firme y clarísimo en la doctrina social de la Iglesia con los emigrantes, que en este caso es el deber moral humanitario de acogida y de asilo, que es en concreto lo que está en la situación actual, por repitiendo el Papa Francisco continuamente, ¿no? Y bueno, pues la imagen de fondo no queda muy clara. En el otro cuaderno que hacíamos también
digamos, una referencia indirecta a este tema, sí que era una imagen más explícita, pero bueno, aquí es también a la llegada en un barco, pues cómo se va repartiendo, como hay unos voluntarios que están repartiendo algo. Bien, nos vamos a la comunicación, a comunicamos. En comunicamos explicamos un tema muy interesante, ¿no?, que es el de... bueno, no os he dicho, perdonad, no os he dicho que como está aquí en el esquema, en la página siguiente, una pequeña referencia al recuadro que hay en Participamos, ¿no? Porque aquí cito una frase de Miguel de Unamuno: doy cuanto tengo, dice el generoso; doy cuanto soy, dice el héroe; me doy a mí mismo, dice el santo; y di tú con él, y al darte, doy conmigo el universo entero. Para ello tienes que hacer tu universo, buscándolo dentro de ti, adentro. Parece que es una frase preciosa de Unamuno, que es muy universal y muy general, que la puede entender cualquiera simplemente como una llamada a... Bueno, yo creo que esta frase es inexplicable desde el Evangelio, o sea, solamente desde los parámetros de la magnanimidad evangélica se puede entender, y que desde luego aquí Miguel de Unamuno, seguramente sin pretenderlo, pues también hizo una descripción de la vocación religiosa magnífica, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que era una frase que podía aportar mucho, también como una llamada a ellos a hacerse universo dentro de uno mismo, ¿no?, a poder abrazar el universo entero desde dentro, si tienen un alma universal, fruto de este paso que se ofrece de ir más allá siempre en la donación, ¿no? Bien, pasamos ya a comunicamos. Aquí nos vamos a referir, cuando hablamos de comunicamos, muchos de los textos de los 27 cuadernos vamos a aprovecharlos, esta era la idea principal y original, para poder ofrecer orientación a estos chavales siempre desde el Evangelio, siempre desde la fe, por ejemplo, con el uso de las redes sociales, de los medios de comunicación social, de las nuevas tecnologías, pero eso no quita que no abordemos cuestiones clave de la comunicación en sí misma en el sentido más general, o que no abordemos también claves de la vocación personal, de la vocación en grupo, no solamente de la vocación social, ¿no? Hoy en día para ellos vocación en grupo y vocación social en las redes sociales están unidas, ¿no? Bien, aquí ponemos el acento en la comunicación personal. La comunicación personal del cristiano, con tres claves muy importantes, ¿no? El compromiso social inmediato ante la soledad. Estamos llamados a acompañar al que está solo, y eso es comunicación personal. En el modo de comunicar con el otro, que tiene que ser un modo amoroso, un modo basado en el amor evangélico, por tanto basado en el respeto, en el cariño, y el valor de la escucha, ¿no? Entonces, bueno, eso aparece un poquito en estos tres puntos. Y luego en la foto, pues hemos querido mostrar una foto donde de algún modo representa a tres personas, a tres chicas jóvenes, en las cuales una necesita apoyo, que es la que tiene la mano sobre la frente; otra la está hablando, como que la está dando aliento; y otra la está escuchando, ¿no? Como tres aspectos también de esta comunicación empática, ¿no? Y aquí ofrecemos en el recuadro una pregunta muy sugerente para los chavales, y es directamente sobre la vida religiosa. ¿Podemos medir el compromiso de la vida religiosa? No lo podemos medir. Podríamos medir muchas cosas del compromiso de la vida religiosa. Podríamos medir las obras sociales, fruto de las congregaciones religiosas. Podríamos medir la aportación en 2000 años de la vida religiosa a la cultura, la creación de universidades, aspectos que tienen que ver con la dignidad humana, con tantísimas cosas, por supuesto con toda la evangelización en la iglesia, con las misiones, con todo eso podemos medir las obras. Pero no podemos medir nunca, no solo los religiosos, en todos los cristianos, pero parece muy patente en aquellos que dan toda su vida para esto, ¿no? No podemos medir el valor de su entrega en la comunicación personal. ¿Quién mide el valor que tiene las conversaciones personales
entre un religioso sacerdote o no, entre una religiosa, con un joven, con un niño, con un mayor, escuchándole, aconsejándole, acompañándole en su vida. Todo eso no se puede medir. Entre otras cosas porque todo eso se vive en la descripción. Nadie hace recuento de eso. En ninguna congregación religiosa se hace capítulo y se hace un recuento. Se puede hacer recuento de otras cosas, pero un recuento de lo que se ha escuchado, lo que se ha acogido, lo que se ha querido, eso no se puede. Este es un mensaje muy importante para todos en la vida de la Iglesia, y muy importante para los chavales, ¿no? Muy importante, ¿no? A mí esta idea me vino de un modo muy fuerte y muy claro cuando un periodista se dedicó hace años a criticar a las principales órdenes religiosas con el tema de la crisis de las vocaciones y a ponerlas a caer por un burro. Y yo le escribí un artículo diciéndole: ¿y tú qué sabes? ¿Tú qué sabes de lo que ellos hacen y que nadie va a saber nada más que ellos y las personas que ayudan, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que este es un mensaje también importante para ellos, ¿no? Bien, y luego terminamos ya, que ya es hora, terminamos con oramos. En oramos, orar por las vocaciones, y por tanto con dos claves. Unimos la explicación precisa del concepto de vocación, o sea, aprovechamos para explicar un poquito el concepto de meditación, el concepto de vocación, y lo que significa la llamada, lo que significa la diferencia entre la llamada universal a la santidad y las distintas llamadas específicas dentro de la Iglesia, etc. Y luego esta oración tomada junto con la explicación de Testigos del Señor, esta oración por las vocaciones, especialmente por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. No os preocupéis que en el cuaderno 14 sobre la vocación al matrimonio también ofrecemos una oración para pedir por la vocación al matrimonio, ¿eh? Aquí no hay discriminación a la hora de ofrecer vocaciones. Me acabo de dar cuenta que me he saltado, vamos un segundito, pero me parece que me he saltado una página que es Meditamos, ¿eh? Meditamos, la página 14, ¿eh? Me he saltado la página 14 de Meditamos, que era el final de la segunda parte. Ya me parecía que había ido muy rápido en la segunda parte, ¿no? Simplemente hay un texto solo aquí en Meditamos, ¿no? Que es el texto que hace referencia, es un texto también de Cáritas, de estos cuadernos de Cáritas, que se llama En Marcha, ¿no? Que plantea tres aspectos de la llamada. La firmeza de la llamada, una llamada insistente y contumaz. La fuerza de la llamada, que está en el amor, ¿no? La pregunta ¿me amas? Y la gracia que la sostiene. Dice el poema, la oración, el primero que va adelante es mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que es un texto muy bonito, de diálogo de Dios con el llamado, que de algún modo lo que hace es que completa el texto de Samuel de la primera parte y pone, la idea es poder poner al chaval, al chico o a la chica en la catequesis ante lo que significa un diálogo con Dios con respecto a la llamada. Además hay expresiones que son muy fuertes, que para ellos les llega enseguida, ¿no? Ya basta, estás como siempre poniendo disculpas, ¿no? Expresiones de este tipo, ¿no? Por parte de Dios al que dice, uy, yo no, ¿no? Bueno, pues es muy interesante, ¿no? Y en el recuadro planteamos de nuevo, que es una constante en todo el cuaderno, la diferencia entre mera adhesión a alguien o a un ideal o a una causa y el seguimiento a una persona, que es lo propio de la respuesta a la vocación, la respuesta a la llamada, ¿no? Y por último tenemos el Salmo, ese que aparece siempre en la contraportada, que si interesa en algún momento de toda la catequesis hacer referencia a él. Bueno, pues la idea aquí, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor, la idea fundamental es que solo responde a la vocación a la que ha sido llamado por Dios quien confía plenamente en él. Esa es la medida de la respuesta, ¿no? Quien confía en Dios es capaz de responder, ¿no? El joven rico seguramente tenía muchos deseos de seguir a Jesús, se sentía atraído por Jesús, había hecho ya mucho por seguir a Jesús, pero a lo mejor le faltó confianza, le faltó arriesgar, porque no confió plenamente, ¿no?